Bien, vamos ahora a continuar con el video 3 para continuación, en el nombre del Señor. ¿Ok? 3. Les estaba diciendo, de acuerdo a Efesios 2:11 en adelante, la circuncisión tiene que ver con el evangelio del reino. El evangelio del reino que Jesús predicó. ¿A quiénes? A las 12 tribus de Israel. Por eso es que cuando Jesús habla en Mateo 3, en cuanto al bautismo y la participación de Juan el Bautista, ahí aparece el reino, el evangelio del reino. Y también en Mateo 24, 13 y 14. Mateo 24. Cuando Jesús dice, y se predicará este evangelio. Observa cómo dice aquí, cómo dice Jesús. ¿Cómo dice Jesús? Se predicará este evangelio. ¿Lo ven? Este evangelio, que significa el evangelio del reino, porque hay más de un evangelio en la Biblia. Pero vamos a ir poco a poco. Tranquilo que vamos a ir poco a poco llegando. Vamos a ir poco a poco llegando. Este evangelio es el evangelio del reino, que es para las 12 tribus de Israel. Se predicará ese evangelio. Y cuando Jesús dijo en Mateo 24 que se predicará, ¿qué es lo que Jesús quiso decir? Que es porque le estaba hablando a Israel, le estaba hablando a los judíos, no es a los gentiles, porque aquí todavía no había gentiles, para que después los gentiles sean formados iglesias cuando ellos crean. Todavía no había, aquí no está la iglesia. En el libro de Mateo no tiene nada que ver con la iglesia. Mateo, Jesús está profetizando y hablando y continuando con todas las profecías de la ley. Mateo no se le escribió a la iglesia. Ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas, ni tampoco Evangelio según San Juan, tampoco. No se le escribió a la iglesia. Más adelante, ahora no, pero más adelante, trabajaré con los libros que fueron mayormente escritos para la iglesia. ¿Ok? Pero no ahora, sino más adelante. Por eso es que la iglesia está leyendo libros que no pertenecen a la iglesia y lo aplica para la iglesia cuando no tiene nada que ver con la iglesia. Porque Mateo es un libro literario de eventos proféticos y escatológicos. Mateo habla de eventos proféticos y escatológicos para un tiempo futuro. Un tiempo futuro que tiene que ver con la gran tribulación en adelante y no la iglesia. Y ahí muchas veces la iglesia nosotros iglesia, hoy pensamos que al leer Mateo 24, pensamos que se te habla del arrebatamiento. No, Señor. Mateo 24 no habla del arrebatamiento. Habla de un tiempo futuro donde Israel va a trabajar, va a estar en ese tiempo futuro que es la gran tribulación y es el plan de Dios con Israel, no es el plan de Dios con la iglesia. Si vamos a hablar de arrebatamiento, hay que ir a las cartas de Pablo, en la primera y la segunda carta de Tesalonicenses. Primera y segunda carta de Tesalonicenses, Pablo habla del arrebatamiento. Pero aquí en Mateo 24, 13 y 14 en adelante, aquí Jesús está haciendo cumplir
las profecías de los profetas, entre algunas de las profecías, algunas que no voy a mencionar todas porque se me va el tiempo, algunas de esas profecías están Jeremías 30, versículo 7. Jeremías 30, versículo 7, y también está Daniel capítulo 9, versículo 24 en adelante. Daniel, Jeremías y entre otros profetas más también, donde aquí Mateo 24 está hablando de Daniel. La profecía de Daniel se va a cumplir cuando Jesús habla diciendo, y se predicará este evangelio. ¿Ve? Este evangelio es el evangelio del reino. Es el evangelio del reino para ellos. Significa que este evangelio se seguirá predicando en el periodo de dispensación futura que yo te estoy hablando aquí está. Que aquí se está hablando de la gran tribulación, ¿verdad? Gran tribulación, ¿ok? De la gran tribulación en adelante hasta llegar al reinado milenial. De aquí, pero para que llegue aquí hay que esperar que la iglesia suba. La iglesia hoy en día suba arriba para que entonces llegue ese tiempo. Ahora, escuche bien, todos los judíos y todo el pueblo de Israel, ¿verdad?, que no creyeron en Cristo, van a estar aquí. El pueblo de Israel va a estar aquí. ¿Por qué? Porque Dios tiene plan con el mismo pueblo de Israel, con las mismas 12 tribus de Israel. Dios tiene un plan para continuar. Escucha. Listen to me. Escuchen. Evangelio según San Juan 1:11. 1, versículo 11. Dice, a lo suyo Cristo vino y a lo suyo no le recibieron. Pregunta, ¿quiénes son estos suyos? ¿Quiénes son estos suyos? El pueblo de Israel, incluyendo los judíos, que muchos los rechazaron, aunque no todos, algunos, pero muchos los rechazaron. Y Pablo da una pequeña referencia en Romanos capítulo 10 y 11. La carta de Romanos capítulo 9, 10 y 11. 9, 10 y 11. Pablo se lo dedica a Israel. El sentir, el dolor que Pablo tiene porque Israel no conoció a Cristo. O sea, los judíos rechazaron a Jesús. Y Pablo da una referencia en el capítulo 10 y capítulo 11 de Romanos. Vemos la referencia en Romanos 9, 30 al 32, que Pablo tiene su sentir. Romanos 9, 30 al 32, que los judíos rechazaron a eso y pasarán por una gran tribulación como castigo. Pero Jesús vendrá en este tiempo. Después del rapto, el plan de Dios va a ser con Israel. Va a ser nuevamente otra vez para levantar a la nación de israelitas, especialmente aquellos. Y cuando Jesús está hablando el evangelio del reino, cuando Jesús dice este evangelio, está hablando la circuncisión, que tiene que ver con todo Israel, no la iglesia. No es la iglesia, no somos nosotros. No tiene nada que ver ni con la iglesia, no tiene nada que ver con los gentiles, no tiene nada que ver, tiene que ver con Israel. Donde Jesús
permitirá que este evangelio se predique a través de los 144,000 judíos. Dios va a levantar nuevamente a 144,000 judíos que tienen que ver con cada una de las tribus, de las 12 tribus que hay de Israel, con las 12 tribus de Israel que hay, pues cada una de esas 12 tribus Dios la va a levantar en este tiempo de la gran tribulación para que le predique. ¿A quién le va a predicar? ¿A quién le va a predicar? ¿A la iglesia? No, la iglesia no estará allí. No es para la iglesia. A los gentiles paganos para que vuelvan a creer en Dios. No, tampoco, tampoco. Entonces, ¿a quién? Pues al remanente de Israel que no creyó en Cristo. Y vemos eso, un ejemplo, en Romanos 11, del 1 hasta el 5, cuando Pablo da una pequeña referencia de Israel y utiliza al profeta Elías como una referencia, diciendo que mucho del pueblo de Israel falló a Dios y no creyó, y que queda un remanente, que era un remanente para salvación, que creyó, que era un remanente de judíos que había creído en Cristo para salvación. Y dice, pero que la salvación va a ser por gracia. Va a ser por gracia, no por la ley. Y cuando Pablo habla que es por gracia, significa que cuando llegaron los judíos, rechazaron la gracia, porque los judíos y el pueblo de Israel estaban muy arraigados a la ley. Y el plan de Cristo es por gracia y la fe por gracia, no es por la ley. Por eso Pablo lo está diciendo. Ahora sigan escuchando lo que yo estoy diciendo, ¿ok? Entonces, una vez la iglesia suba, va Israel, vuelve otra vez a este lugar, a este periodo de tiempo distinto. Si nosotros, la iglesia, no estudiamos los periodos de tiempo y las ubicaciones, vamos a tener confusión. Vamos a coger el libro de Mateo y aplicarlo como una doctrina y vamos a decir, así dice el Señor. Y hasta vamos a profetizar, dice el Señor. Y hasta vamos a hablar lengua también. Agramakima, Sohaba. Dice el Señor que la iglesia hoy en día, sí, dice el Señor, sí, pasará por la gran tribulación, dice el Señor, así me dijo, por falta de conocimiento, porque no entendemos las dispensaciones, los periodos de tiempo. Cuando hablar de dispensaciones, los periodos de tiempo, estamos hablando que cada tiempo va a acomodarse a su tiempo, Hágame favor, hermano. Por favor, hermano. Usted dejó sus zapatos en la cocina. ¿Dónde van los zapatos? Pues van en el closet del cuarto. Pues hágame favor, hermano. Pongan sus zapatos en el lugar que les corresponde. Porque tú dejaste los zapatos y las medias ahí. Ese no es el lugar que le corresponde. Hermano, usted estaba comiendo alimento en un plato con cuchara en el cuarto suyo, en la habitación de su cuarto dormitorio. Y usted dejó la cuchara y el plato y los alimentos encima de la cama. ¿Dónde van los platos? En la cocina. Pero hágame favor, hermano, ponga el plato y la cuchara en el lugar que le pertenece. Así son las dispensaciones, acomodando los tiempos donde van, donde le pertenece. No es haciendo una mezcolanza, porque por ahí hay pastores. Sí, yo les he escuchado pastores que dicen, lo siento mucho, hermano, pero la iglesia estará en la gran tribulación. La iglesia conocerá al anticristo. Sí,
porque no conocen los tiempos. Y si no conoce el tiempo que está viviendo, está perdido. Porque si pretendemos nosotros estar en el tiempo de la circuncisión, estamos perdidos. No hay salvación bajo la circuncisión. Ahora voy a continuar. Vamos a ir aquí a la incircuncisión. Vamos a ir aquí a la incircuncisión, ¿ok? Presten atención. Presten atención. Listen to me. Atiendan. Escuchen. El tiempo de la incircuncisión, cuando Pablo habla en Efesios capítulo 2, diciendo: por tanto, acordaos de que en otros tiempos ustedes, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados la incircuncisión. Ok. ¿Qué significa la incircuncisión? La incircuncisión tiene que ver con los gentiles. Tiene que ver con los gentiles. Que en otros tiempos nosotros no teníamos nada que ver con la circuncisión. No teníamos nada que ver con el ayuno, los diezmos, no tenía nada que ver con la doctrina y las enseñanzas que Dios y Cristo le enseñó al pueblo israelita y a los judíos. Eso es lo que Pablo está queriendo enseñar aquí con la incircuncisión. La incircuncisión fueron los gentiles que al creer en Cristo Jesús por la fe, ya somos iglesia. Por eso Pablo nos está enseñando que nosotros no teníamos participación en esto, con las enseñanzas doctrinales. Nada que ver, sino que Pablo lleva un mensaje a lo de la incircuncisión, que hoy en día se le conoce como la iglesia. Que antes éramos gentiles y ahora ya no somos gentiles. Ya no somos gentiles. Ahora somos iglesia. Iglesia de Cristo, transformados en nueva criatura. Pero entonces la incircuncisión es el mensaje que Dios le revela a Pablo por la fe, que se le conoce como el evangelio de la gracia. La gracia, ¿ok? El evangelio de la gracia. ¿Dónde lo dice? ¿Dónde lo dice? Pues lo dice aquí. Lo dice aquí. Lo dice aquí en Hechos 20:24. Hechos 20:24. Hechos 20:24. Para dar testimonio del evangelio de la gracia. Entonces Jesús dice: y se predicará este evangelio. Cuando Jesús dice aquí este evangelio, en Mateo 24 y en Mateo 3 también, que se menciona reino también, pues se está hablando dos evangelios distintos. Dos evangelios distintos. Y nosotros en la iglesia no podemos estar haciendo mezclas, porque son periodos de tiempo distintos, con un mensaje de parte de Dios hasta a través de Cristo, con un mensaje de parte de Dios a través de Cristo Jesús muy diferente, con mensajes doctrinales un poco diferentes, pero con el mismo Salvador, con un mismo Espíritu, que es Cristo Jesús, para salvar tanto a judíos como a gentiles, con el mismo Salvador Jesucristo, pero con diferentes tiempos diferentes, ¿ok? Ahora, nosotros estamos en el tiempo de la incircuncisión. Aquí está. En el tiempo de la incircuncisión. Este es el tiempo del evangelio de hoy, la gracia. No es este tiempo. ¿Por qué? Porque este tiempo del evangelio de la circuncisión, que tiene que ver con el pueblo judío y el Israel de Dios, en el tiempo de Jesús, obviamente, pues era un tiempo que ya se finalizó. ¿Dónde se finalizó? ¿Y por qué se finalizó?
Vamos entonces a buscar la Biblia, ¿ok? Vayan buscando su Biblia. Y vamos a buscar la Biblia en el libro de Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, capítulo 8, vamos a ver. Hechos de los Apóstoles, aquí está, capítulo 8. Vamos a ir al capítulo 7. Hechos capítulo 7, comenzando desde el versículo 51 hasta el 60. Aquí se finaliza la primera dispensación. ¿Ok? Aquí, la primera dispensación de Israel y la ley y los judíos y los profetas. Israel, los judíos y la ley de los profetas, que es la pasada dispensación. La pasada dispensación se finaliza aquí, en Hechos 7, 51 hasta el 60. Que ahí vemos la predicación de Esteban. Ahí vemos la predicación del evangelista Esteban, insistiendo que muchos judíos creyeran en Cristo, en el Cristo, el Mesías para los judíos. Cristo, el Mesías para los judíos bajo la circuncisión, que tiene que ver con la ley y el pueblo judío israelita. ¿Ok? Pero entonces aquí en Hechos 7, 51 al 60, se interrumpe esta primera dispensación. Se interrumpe esta primera dispensación para luego en el capítulo 9 de Hechos, capítulo 9, 1 en adelante de Hechos de los Apóstoles, comenzar un periodo de dispensación nueva que lo vemos aquí. Aquí. Nosotros estamos en esta dispensación de gracia, en este tiempo, mas no aquí, ni tampoco estamos acá. Escuche bien, listen. Nosotros estamos aquí en este tiempo, hoy en día, no es aquí. Nosotros no podemos ser preteristas. ¿Qué significa preterista? Pretérito. Pues preterista significa personas que están en lo anterior. En el tiempo de Jesús, un Jesús no crucificado, un Jesús no muerto por los pecados y un Jesús no crucificado, no muerto, es estar en un tiempo de la ley, donde no ha llegado la salvación, no ha llegado la regeneración, no ha llegado la justificación, no ha llegado la vida, que la vida del hombre está después de la muerte y la resurrección de Cristo en adelante. Esos son personas preteristas que viven en el tiempo de la ley. Y nosotros no podemos ser preteristas, hermano. No somos preteristas. Ser preterista es como decir que hoy en día estamos bajo la presidencia de George Washington. Ay, por favor, mi querido hermano, ¿cómo se le ocurre a muchos decir que estamos bajo el primer presidente de los Estados Unidos, George Washington? Por favor, ¿a quién se le ocurre decir una cosa como esa? Es decir, como eso, estoy poniendo un ejemplo. Tan solo digo un ejemplo, ¿ok? No estamos bajo la antigua presidencia de esa persona. Estamos bajo una presidencia actual. Si brega bien o brega mal, eso es otra cosa distinta. Eso es otra cosa diferente. Pero tenemos que estar bajo el tiempo presente del Evangelio de la Gracia. No es bajo un pretérito que es aquí. Vamos a hablar ya mismo
la incircuncisión y la circuncisión en el libro de Gálatas. Porque ahí Pablo como que define y habla más ampliamente la iglesia. Y ahí vemos a Jacob. Jacob, ¿y qué Jacob? Ay, padre. A Jacobo, a Pedro, a Juan, a Santiago. Vemos a Jacobo, Pedro, Santiago en acción en cuanto a Pablo. Y el mensaje de los dos evangelios también lo vemos en Gálatas también. Vamos a ver qué sucede en el libro de Gálatas cuando Pablo le habla a Jacobo, a Santiago, a Pedro, a Juan y todos esos apóstoles anteriores. ¿Ok? Vamos entonces a pasar al próximo video, que esto va a estar bien interesante para la gloria del Señor.